Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Báez, soy ortodoncista y les invito a ver mi conferencia vía online titulada Tomografía volumétrica como auxiliar en el diagnóstico en ortodoncia. Hola, muy buenos días. El día de hoy voy a compartirles un poco de lo que se puede hacer con la tomografía volumétrica en la especialidad de ortodoncia. Voy a hacer un pequeño preámbulo para mostrarles algunas de las cosas que se pueden hacer y poder nosotros tomar como ventaja para hacer diagnósticos más certeros y tener una herramienta más para el apoyo y ser más exitosos en nuestra práctica odontológica. Este es mi tema, diagnóstico en ortodoncia por medio de la tomografía volumétrica. Les voy a compartir un video que me recordó hace muchos años que empecé la odontología y uno quería ver más allá de lo que podía clínicamente observar. Y este video como tal, pues me dio como la pauta para empezar a adentrarme en el campo de la imagenología y pues más cuando entré a la especialidad con pacientes con malformaciones, pues era de suma importancia poder observar a gran detalle la morfología ósea y el patrón de crecimiento. Y bueno, como ustedes ven en el video, pues así nos gustaría ver a todos los pacientes, poder hacer un análisis y verlos de manera dinámica. Es un video como de los 90s, pero creo que fue el preámbulo para mí y de adentrarme en este mundo maravilloso de la tomografía. Vemos que la realidad a veces supera la ficción y ese es uno de los casos. Como tal, la tomografía ha tenido avances muy importantes desde la helicoidal, donde el paciente se sometía a radiación bastante alta, tenía que entrar acostado. Hoy en día ya el paciente entra sentado, la toma es muy rápida y tenemos que por cada toma que se hace dura alrededor de 14 segundos y da alrededor de 200 disparos, los cuales van haciendo tomas y van pasando a una máquina que va reconstruyendo o se quedan en formato DICOM. El paciente se radia menos, es muy rápido y nos da una utilidad bastante alta para que nosotros podamos empezar a hacer nuestro diagnóstico. Hay diferentes campos de visiones dependiendo de la marca del tomógrafo y lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro diagnóstico. Hay tomas que van desde el cráneo completo, puede ser macizo facial, como vemos en la imagen, puede ser nada más maxilar y mandíbula,
Puede ser zonas como hemiarcadas o tomar un espacio muy reducido como si fuera de aleta de mordida donde se vean 2 o 3 dientes. Hay una regla importante en tomografía que a menor toma mayor detalle, entonces podría ayudar a otras especialidades como vemos aquí, a lo mejor para periodoncia, para endodoncia, donde la determinación del hueso es maravillosa, o para tomar alguna decisión para hacer algún tratamiento por proceso carioso. Bueno, hicimos un comparativo con un cráneo seco para que vean la fiabilidad de la tomografía y de las estructuras que nosotros podemos observar con la reconstrucción volumétrica. En este cráneo podemos ver el arco cigomático, el conducto auditivo, la mandíbula como tal, el cóndilo, y vamos a la reconstrucción por medio del software y vemos estructuras muy similares con gran precisión. Aquí podemos observar las mismas estructuras que nombramos anteriormente y la fiabilidad y las mediciones que podemos realizar aquí pues son de 1 a 1. Vemos una toma de frente donde podemos observar el macizo facial, órbitas, el maxilar, órganos dentarios, la mandíbula. Aquí una reconstrucción frontal del macizo facial. También podemos observar que es muy buena la resolución que tenemos con estas imágenes. Vemos un cráneo completo, recordemos el campo de visión. No todos los tomógrafos tienen esa ventaja, pero hoy en día existe la posibilidad de ver completo y dependiendo del lugar y la marca del tomógrafo que nosotros ocupemos. Fotos del mismo cráneo, de base craneal por superior, por inferior. Aquí podemos ir dándonos cuenta si el paciente tiene alguna malformación, alguna variante de la normalidad y poder detectar estructuras que a lo mejor en radiografías bidimensionales son difíciles de poder visualizar. Aquí podemos ver una reconstrucción con las mismas estructuras visualizadas. Y una herramienta bastante interesante del software o de los diferentes software que existen para la reconstrucción tomográfica es que podemos animar las reconstrucciones, poderlas girar, poderlas visualizar de todos los ángulos, tanto de arriba hacia abajo como de izquierda a derecha, para ir haciendo el detalle o viendo qué decisiones tomar en cada uno de nuestros planes de tratamiento. Aquí tenemos diferentes reconstrucciones, vías aéreas. Cada uno de los software que nosotros ocupamos tienen diferentes herramientas. Algunos podemos ver vías aéreas como vemos en estas fotografías. Podemos ver en mayor detalle y en contraste las densidades de los huesos para poder observar, por ejemplo, la anatomía de la articulación temporomandibular. Poder ir viendo la descripción de los dientes, la resolución. Y aquí tenemos otras de las visualizaciones que podemos hacer. Todo esto es jugando con los contrastes y con las visualizaciones que tienen los diferentes software de reconstrucción. Y por ejemplo tenemos una vista endo donde podemos entrar como si estuviéramos en las vías aéreas sentados dentro de la boca y recorrer toda la vía. Más adelante vamos a ver un video para que podamos observar esta herramienta tan interesante. Podemos entrar incluso dentro de un diente y ver por dentro las paredes y la cámara pulpar y todo el conducto cameral. Vamos a ver aquí ahora un video que ejemplifica de manera importante las herramientas. Aquí podemos ver una fotografía que algunos tomógrafos la pueden hacer durante la toma del estudio. Podemos ver vías aéreas, ir jugando con las densidades para observar las diferentes herramientas. Podemos ver aquí la silueta del contorno facial, la reconstrucción por dientes. En pacientes con dentición mixta podemos observar el grado de resorción o de reabsorción dental de las raíces de los dientes deciduales, la erupción de los dientes permanentes, hacer predicciones de crecimiento, hacer morphing, si el paciente tiene tendencia a prognatismo, si lo podemos corregir o no, proyecciones de crecimiento en pacientes que van a pasar a cirugía ortognática, y interdisciplinaria y multidisciplinariamente ir haciendo las correlaciones necesarias para que los especialistas que trabajan con nosotros puedan tener herramientas muy interesantes y de mucha utilidad para que el paciente le vaya mejor en todo lo que le hagamos. Tenemos diferentes artículos que apoyan el uso de la tomografía desde el 2011.
Este artículo nos habla de que algunos de los estudios bidimensionales no cumplen satisfactoriamente con nuestras necesidades a la hora de estar haciendo el diagnóstico. Entonces se recomienda el uso de la tomografía volumétrica para casos con pacientes con el paladar hendido, alguna disrupción del crecimiento de los dientes, dientes supernumerarios, alguna planeación de cirugía ortognática. Aquí tenemos otro artículo donde podemos observar que nos habla de la utilidad como coadyuvante en dientes supernumerarios también, patologías de ATM, pacientes que van a ser sometidos a tratamientos como la expansión, la morfología de la vía aérea también la podemos observar y que también nos ayuda a que nuestros pacientes podamos detectar alguna obstrucción y coadyuvante para la colocación de los mini tornillos como anclaje absoluto. Esas son las razones para la utilización de la tomografía volumétrica en ortodoncia. Podemos ver las visualizaciones muy parecidas a las tomas bidimensionales. Uno de nuestros, el por qué a veces no tomar otros estudios, es que estamos muy acostumbrados a visualizar de manera metódica los estudios bidimensionales y de repente cuando no los tenemos nos falta algo, ¿no? Y pensamos que necesitamos por fuerza de sacar más estudios que la tomografía. Vamos a ver más adelante que nosotros podemos hacer reconstrucciones que se parecen y que son superiores a las visualizaciones que hacemos de manera bidimensional. Podemos tomar fotografías como lo vimos anteriormente. Hay algunos software que permiten tomar la fotografía que se toma de manera convencional y sobreponerla en la reconstrucción tridimensional. Podemos ver los dientes, girarlos, cortarlos, ver su hueso, su base ósea en cuanto a protrusión, retrusión. Podemos hacer trazados laterales de manera tridimensional con el mismo software o llevar imágenes a los software convencionales de trazado para hacer nuestras cefalometrías de manera lateral, frontal, de tejidos blandos. Podemos ver el hueso alveolar para ver alguna fenestración, resorción de raíces, podemos evaluar las vías aéreas, podemos ver la ATM si tiene alguna patología, alguna discrepancia de crecimiento o asimetría. Y también podemos evaluar los picos de crecimiento para poder determinar si un paciente puede ser o todavía tiene chance de que coloquemos algún aparato para corregir el crecimiento o darle alguna pauta para determinar que ya no va a tener algún cambio y pasar directamente a la ortodoncia. Bueno, aquí tenemos una de las visualizaciones de la radiografía panorámica lateral y oclusal. Vamos a empezar con la panorámica. En la parte superior vemos un corte de la estructura con una reconstrucción muy parecida a lo que nosotros vemos, pero con la ventaja de que podemos ver los órganos dentarios. Aquí podemos observar el cóndilo, la articulación como tal, la cavidad glenoidea. Abajo esta es una toma muy parecida a que nos entregan de manera bidimensional. Y como les comentaba, tenemos vistas superiores donde podemos ver el contorno del hueso o jugar con los contrastes de los tejidos más duros como es el esmalte y el cemento. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con una dentición mixta donde observamos los dientes, el grado de resorción, los senos en comparación con otras radiografías que a veces nos quitan por la superimposición de otras estructuras. Un paciente adulto donde tenemos todos los órganos dentarios erupcionados, vemos aquí la articulación con mucho detalle. Y otra de las ventajas es que, voy a regresarme tenemos cortes transversales a todos los niveles. El número 1 corresponde a la parte superior y podemos ir haciendo cortes a nosotros queramos o queramos observar. Y por ejemplo en el corte número 5 podemos ver aquí todo la longitud del diente, las corticales, podemos ver la oclusión, la resorción de los dientes, por ejemplo en el número 13, y así posteriormente hasta que terminemos en zonas donde a veces no hay hueso y queremos ver algunas otras patologías o incluso la formación de órganos dentarios que todavía no vemos. En la parte superior también tenemos una toma con cortes transversales de la panorámica y vemos otras estructuras como el seno. Aquí por ejemplo en la toma número 12
vemos un resto radicular o, por ejemplo, un diente impactado en el número 15. Entonces, cosas que nosotros no podemos observar en una radiografía bidimensional y que es coadyuvante y que nos ayuda a determinar si un paciente va a tener alguna anormalidad de crecimiento y desarrollo de los órganos dentales y como tal del hueso. Y ponemos un acercamiento que también vemos tiene una regla para hacer mediciones 1 a 1. Como comentaba anteriormente, pues aquí también la oclusión podemos observarla si existe o no, si como tal hay un ajuste que a lo mejor en los modelos por la misma anatomía que a veces cuando los ocluimos queremos observar, no es posible poder evidenciarlo o determinarlo si tiene una estabilidad oclusal. Aquí tenemos una reconstrucción de la radiografía a nivel PA y una lateral de cráneo, igual con imágenes jugando con la densidad, una superimposición del tejido blando, un corte que hacemos de manera sagital. Aquí tenemos, por ejemplo, la visualización izquierda y derecha del paciente, que esto es imposible hacerlo de manera bidimensional, ya que pues siempre están las dos estructuras de los cóndilos y de las ramas estorbando, y los mismos dientes y las visualizaciones se complican para poder hacer determinaciones importantes. Otra de las visualizaciones viendo vía aérea el tejido blando, los órganos dentales y el macizo facial. Jugamos con otras herramientas. Aquí, por ejemplo, podemos empezar a trazar el perfil o tejidos blandos. Vemos también parte de la oreja, vías aéreas por debajo del ángulo de la mandíbula. Y una toma muy parecida a una bidimensional, una PA. Aquí la ventaja es que podemos ir cortando al nivel que queramos, de manera coronal. Aquí, por ejemplo, podemos ver oclusión, ir midiendo de manera transversal para pacientes que tienen colapsos o que queremos hacerles expansión o disyunción, que a veces es un tema, ¿qué haremos con ese paciente, ¿no? Entonces, aquí podemos ir haciendo mediciones previas, durante y después de los tratamientos que nosotros determinemos. También podemos ver los conductos, las vías aéreas, el seno. Entonces, parte de los cóndilos, aquí lo podemos observar en la parte inferior. Y aquí cada una de las líneas verdes son cortes donde podemos ver oclusión a nivel anterior, overjet, overbite. En la parte posterior, la oclusión de molares, premolares, importante para poder hacer valoración de las inclinaciones de los molares, y que muchas veces nosotros queremos hacer disyunción y que no podemos evaluar ninguno de estos casos ni siquiera con los modelos o con estudios bidimensionales. La morfología dental y espacial y la presión y medición 1 a 1 también a veces en pacientes que tienen dientes impactados, fusionados, es importante determinar cuál va a ser su tratamiento multidisciplinario. No podemos tomar decisiones a veces si no vemos más allá de una fotografía clínica de un estudio convencional. En este paciente estamos viendo que falta un central, hacemos otras tomas, vemos que existe falta del espacio, esta dentición mixta, vemos una foto inferior y vemos una fusión a nivel de los órganos dentarios anteriores, inferiores, los laterales con los centrales están fusionados, hay apiñamiento. Y ya con las tomas que empezamos a hacer de las tomografías y de las reconstrucciones, vemos la inclinación del central importante. Aquí podemos observar con gran dificultad que hay una zona que podría ser otro diente que se esté formando o que se formó y no dejó descender al central. Esta herramienta también nos permite hacer visualización de los cortes. Si ustedes ven aquí del lado derecho hay unas líneas que nos van a determinar el grado de los cortes o la posición del corte que estamos viendo. Si ustedes ven en esta zona va cambiando los números porque es el número de corte que estamos observando. Vamos a la parte superior, vamos viendo todos los órganos dentarios, el esmalte, la dentina, los conductos, hasta que se empieza a formar zonas de interés para nosotros para determinar si el diente está por vestibular, por palatino. Aquí empezamos a ver que existen zonas importantes que incluso en periapicales son difíciles de observar. Este dientito que está acá atrás es el supernumerario que veíamos de manera
difusa en la toma o en la reconstrucción panorámica, y vemos que es un diente pues, bastante grande. Vemos el central totalmente inclinado. Bueno, aquí podemos tomar una decisión de hacer una cirugía, de realizar algún tratamiento posteriormente de tracción, o determinar junto con otras especialidades qué sería lo mejor para él, ¿no? Por edad, por la anatomía y por cómo vamos a plantear el tratamiento. Vamos a hacer aquí por ejemplo podemos ir viendo cortes más altos para ver senos. Vamos bajando un poquito más, vamos a explorar la parte inferior para ver si la fusión de los dientes es a nivel nada más de esmalte o tiene algún compromiso radicular. Por lo regular es difícil hacer un plan de tratamiento donde dientes están fusionados. Es complicado hacer una alineación. Por regular pues se pretende, cuando hay oportunidad, si es una fusión donde podamos dividir. Y aquí sí vamos viendo que comparten el tejido o la cámara pulpar del lado izquierdo. Vean cómo vamos bajando y se va viendo con mucho más detalle. Hay herramientas donde podemos contrastar para poder tener una mejor visualización de la zona de interés. Vemos que comparten hasta el ápice, el conducto. Entonces obviamente es un paciente que no se le puede seccionar esos dientes. Otra herramienta importante es la reconstrucción, como hemos visto hace rato, con algunos movimientos que le podemos dar. Aquí con mi cursor estoy observando el diente supernumerario, el órgano dentario completamente inclinado. Incluso si no tuviéramos esta herramienta podemos decir que está impactado, pero vemos que está por delante del ápice del otro incisivo. Entonces son decisiones y a lo mejor visualizaciones imposibles de tomar en estudios convencionales. Vamos a ver las herramientas muy importantes que podemos utilizar y que son de gran ayuda para cuando tenemos pacientes de este tipo. El análisis cefalométrico también es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer de manera bidimensional. Hay algunos de los software de reconstrucción que lo pueden hacer, como comentamos anteriormente, directamente en la reconstrucción o en tomas que se hacen dentro del mismo software. Aquí nosotros vamos a dar la opción o algunos ejemplos de análisis que se pueden realizar con tomas de la misma o cortes de la misma tomografía llevados a software de cefalometría, ¿no? Hay algunos estudios que apoyan este tipo de análisis. Hay metaanálisis que nos dan en cráneos secos, en sujetos, nos dan la fiabilidad de reconocer las estructuras y poner cada una de ellas en los cortes para poder hacer un buen análisis. Por ejemplo, nos hablan de la posición y del paciente y un comparativo con BD con 3D, valorando que son estructuras fiables y medibles para poder determinar a un paciente y ver todos los resultados que nos da una cefalometría. Tenemos un corte del paciente donde podemos ver la silla, podemos ver órbita, podemos ver el cóndilo sin superimposición de otras estructuras, conducto auditivo, el tejido blando para hacer análisis facial, y algo importante es que también podemos ir viendo vías aéreas, jugando con los contrastes. Aquí, por ejemplo, vemos el perfil un poco difuso. Ya teniendo esas dos imágenes de manera convencional, las llevamos a nuestro software de cefalometría, calibramos como si fuera nuestra imagen bidimensional, nuestro estudio convencional. Aquí estamos haciendo la calibración. Esta regla también nos los da el mismo software de reconstrucción, y empezamos a hacer el trazo convencional, a ver las estructuras aquí con mucho más detalle. Podemos incluso hacer 2 cefalometrías, una del lado izquierdo, una del lado derecho, y cruzar los resultados para que nosotros tengamos la fiabilidad de que no estamos haciendo un trazo que nos da la mitad de la información. Aquí, por ejemplo, hacemos un zoom
Vemos el tejido blando, vemos el tejido duro y estructuras sin ningún objeto que nos obstruya determinar nuestros puntos en cada uno de las zonas de interés. Aquí, por ejemplo, ya con el software podemos hacer el juego con las visualizaciones que siempre hacemos, donde vemos ya la cefalometría con la imagen, la pura cefalometría, ya los trazos como tal. Aquí vemos los órganos dentarios en anterior y en posterior para ver la relación con su base ósea. Entonces ya estas son herramientas que sabemos utilizar, que pues a lo mejor no tenemos idea o de cómo hacerlo o de qué es lo que el camino que podemos hacer con una herramienta tan valiosa. Muchas veces nos quedamos nada más en la visualización de estructuras difíciles como en el caso anterior, pero ahorita podemos ir viendo que tenemos posibilidades infinitas con este estudio. Tejido blando para ver protrusión labial, retrusión. Aquí, por ejemplo, ya los números y una superimposición de la radiografía, del corte con la cefalometría. De manera frontal también podemos hacer las mismas visualización, cortes. Por ejemplo, el mismo software se nos facilita porque podemos hacer las mismas mediciones, ya que nos da las distancias 1 a 1 y medidas angulares. Aquí, por ejemplo, estamos viendo las distancias que tenemos, por ejemplo, de cigomático a cigomático, de antegonial a antegonial, de manera vertical. Entonces, aquí ya nos da los números para poder ir haciendo los comparativos. Podemos hacer Rickets, Grumman, el trazado que nosotros querramos. Tenemos una visualización con un corte y ustedes dirán, pues se ve igual la superimposición de las estructuras. Aquí, por ejemplo, hacemos un corte más o menos como de 1 centímetro y aquí podemos ir viendo que quitamos completamente todas las estructuras que nos estorban para poder localizar los puntos exactos que nosotros necesitamos para hacer nuestro trazo o nuestra comparación. Entonces es algo con posibilidades infinitas lo que podemos hacer con los cortes, reconstrucciones, mediciones. Podemos hacer incluso análisis de endo-óseo como si fuera un análisis de modelos. Una de las como herramientas que también nos da las reconstrucciones es poder hacer la evaluación dental, mediciones transversales, anteroposteriores. Entonces hacemos un corte a nivel del maxilar para ver los órganos dentarios, las caras oclusales. Y empezamos a hacer mediciones transversales, 1 a 1, como repetía, como si tuviéramos el modelo físico y poder hacer nosotros la evaluación del requerimiento de espacio. Podemos ver, hacer juego con las densidades y hacer evaluaciones más precisas, porque podemos hacer el corte más allá de la parte oclusal, podemos ir al tercio medio. Podemos hacer el análisis de espacio requerido y espacio disponible. Aquí estamos haciendo mediciones mesiodistales de los órganos dentarios y cada línea azul nos da una medida exacta del órgano dentario como si tuviéramos nuestro modelo. Hacemos la medición de los segmentos. Otra de las herramientas interesantes es que va midiendo cada uno de los segmentos y nos da una medición final para no estar sumando. Vemos la mesialización de los segmentos, para nosotros poder evaluar también más allá del análisis requerido y de espacio, alguna de las mesializaciones o alteraciones en cuanto a posición de los órganos dentarios. Aquí tenemos una medición de la parte inferior, de anterior de canino a canino o de molar a molar. Y esta toma es interesante ya que podemos observar el contorno de nuestra base ósea o del hueso y hacemos una medición de nuestro hueso, que en el modelo es prácticamente imposible hacerlo ya que tenemos pues el tejido blando. Entonces aquí podemos limpiar y hacer un comparativo de canino a canino y de su base ósea para que veamos la discrepancia que existe real y la protrusión de los órganos dentarios. Aquí tenemos igual mediciones de la corona, tenemos mediciones 1 a 1 para ver también de manera vertical. Aquí tenemos también el análisis de espacio, la medición mesiodistal de los órganos dentarios en la parte inferior, la medición del segmento o de los segmentos,
Y podemos pasar estos números a una hoja de cálculo para que nos dé el espacio requerido y el espacio disponible y la discrepancia que tenemos ósea y dental, el lado que nosotros queramos hacer, o si queremos hacer desde posterior o nada más de anterior. También podemos ver el índice de Bolton, la discrepancia de la masa dental, que es algo complementario a todo lo que nosotros hacemos con las mismas mediciones y sin necesidad de estar volviendo a medir, que eso se queda grabado dentro de nuestros softwares. También podemos hacer análisis faciales para ver los quintos, los tercios de nuestros pacientes por medio de las fotografías que toma el mismo software. Aquí estamos viendo un trazo de análisis facial, donde podemos ver el índice cefálico, el índice facial, la angulación de la convexidad, el ángulo nasolabial, la protrusión de los labios, del mentón y la protrusión de los tejidos duros, ya que podemos ir jugando con los contrastes del tejido blando con el tejido duro. Podemos evaluar el hueso, ya que muchas veces mesiodistalmente o interradicularmente en radiografías periapicales o en panorámicas se puede observar con mucho detalle. Una de las limitaciones con estos estudios es que de manera vestibular o por palatino-lingual no podemos medir el grosor de la cortical. En la tomografía, como ya vimos, podemos girar o medir el espesor óseo también a ese nivel. Y hay muchos de los artículos que nos van guiando y que han hecho estudios en algunos pacientes, en sus reconstrucciones o en sus cortes, y nos dicen que pues, es muy fiable esta información. Aquí tenemos medidas por vestibular en el maxilar y por palatino de cada uno del espesor cortical, igual que en mandíbula, para poder ver alguna dehiscencia, fenestración antes, durante o después del tratamiento. Hay técnicas que prometen expander en posterior y muchas veces en radiografías panorámicas no podemos observar si hay alguna dehiscencia porque llevamos muy hacia las corticales las raíces, ¿no? Entonces aquí podemos evaluarlo de manera directa, si está habiendo realmente una expansión o está yendo nada más las raíces hacia las corticales. Por ejemplo, tenemos estas flechas apuntando a una dehiscencia importante que tenemos por vestibular de los incisivos. También podemos ver la cortical por lingual. También podemos evaluar la disyunción previo a los aparatos o a hacerla, para poder observar como tal, después de haber hecho la disyunción, la distancia, por ejemplo, interorbital, internasal, qué cambios tuvimos en vías aéreas, ver la angulación del molar. Por ejemplo, aquí estamos suponiendo el plano de Frankfurt para ver la angulación de los molares, la anchura nasal también la podemos medir, si se abrió la vía aérea como tal, si hubo mayor apertura para que el paciente mejore su respiración, la anchura maxilar tomada por la parte externa, por paladar. Podemos medir las corticales por vestibulares, como comentaba, para ver si tenemos espesores o si las raíces están muy cerca, o a veces con fenestraciones que es imposible evaluar, como comentamos anteriormente, por estudios bidimensionales. También podemos hacer mediciones de nuestra base ósea a nivel de los contrafuertes o de los cigomáticos, la anchura orbital, como veíamos, evaluar también los senos. Aquí podemos ver una medición de la anchura del canal incisivo para que veamos la fiabilidad que tenemos. También podemos ver cuando hacemos en lugar de disyunción de expansión, cuáles van a ser nuestros cambios en cuanto a angulaciones, el eje longital de las corticales, por ejemplo, con el órgano dental. El mismo software de reconstrucción también nos da medidas angulares, que es algo que no habíamos comentado y que también ayuda mucho para que en el mismo estudio, sin necesidad de estar haciendo trazos en otros softwares, sea más rápida hacer la evaluación pre y post. Por ejemplo, estamos midiendo a nivel apical las corticales, la distancia interpalatina, la distancia intermolar a nivel de las caras vestibulares. Entonces, pues nos da una información para ver cómo queda, incluso cómo está mordiendo o cómo queda la oclusión después de hacer nuestra expansión.
Aquí otras medidas angulares con relación al plano oclusal, en relación a la inclinación de los órganos dentales posteriores. Entonces, como estamos viendo, va más allá de lo que nosotros estábamos pensando que servía la tomografía. Son estudios complementarios y que pueden sustituir en gran medida los estudios bidimensionales que normalmente estábamos ocupando. Entonces, en contraste con lo que estábamos nosotros pensando, que la tomografía se reducía a ver nada más algunas anomalias de crecimiento o de la posición de los dientes, nos da otras herramientas muy importantes. Más allá de órganos dentales, podemos ver, por ejemplo, las vías aéreas, ¿no? Como comentaba anteriormente, podemos entrar a ver el recorrido, podemos sentarnos como si estuviéramos en la lengua. Esto que ustedes ven en azul va a ser el recorrido que nosotros vamos a hacer si nosotros hacemos la toma. Vamos a ver el video, cómo entramos y hacemos el recorrido total y vemos las paredes como si fuera un cuarto. Entonces, importante para que nosotros podamos evaluar si hay alguna obstrucción, algún elemento que mejor no veamos en una toma convencional. Por ejemplo, hay artículos que han hecho estudios de evaluación del crecimiento en pacientes con clase 2 para cuando se hace la propulsión mandibular, ver los cambios que tenemos en vías aéreas, que hacen mediciones en superior y en inferior, cuando hacemos expansiones rápidas o disyunciones, cuáles son los cambios a nivel orofaringeo. Y aquí tenemos un paciente que tiene una disustosis cleidocraneal y vamos a evaluar vías aéreas principalmente, entre otras muchas cosas. Aquí, como habíamos visto, una panorámica que podemos hacer por la reconstrucción del mismo software. Aquí parte de la falta de fusión de las suturas, parte del síndrome, y empezamos a observar el colapso que tiene a nivel de las vías aéreas, tanto de cornetes, tanto del seno que se ve comprometido. Y aquí tenemos ya la reconstrucción de toda la vía aérea, tanto en inferior como de senos maxilares, una toma inferior donde vamos a ver aquí con mayor contraste o mayor coloración, y pensamos que puede tener ahí el contenido que ya hemos visto en la imagen anterior, que puede ser acuoso. Este tipo de herramientas nos ayudan a poder a tener una interrelación o poder llevar con otros especialistas el caso, y que también a ellos les ayude a ver este tipo de anormalidades pues con mucho más detalle, ¿no? Aquí la evaluación vemos que el lado derecho mucho más amplio, colapsado el lado contralateral. Ahí podemos ver los conductos auditivos arriba, el tejido blando, la nariz, parte de las herramientas y de otros, a lo mejor, como comentaba, datos que para otros especialistas les puede ser de gran utilidad. Aquí vemos un corte donde el seno está comprometido, como lo vimos también en las otras imágenes, el colapso de la vía aérea, bastante interesante. Cóndilos, vamos a ver también, y vamos a ver más adelante que se pueden hacer mediciones y comparaciones interesantes de la articulación temporomandibular. Aquí, por ejemplo, tenemos ya la reconstrucción del cráneo, va girando, vemos la retrusión que tenemos del maxilar tan importante, y bueno, el problema dentario que existe. Aquí podemos también determinar una de las principales, para nosotros como ortodoncistas, preocupaciones cuando colocamos un mini tornillo como anclaje absoluto, es que no le peguemos a ninguna estructura importante, ya sea del mismo tejido periodontal, ya sea las mismas raíces o estructuras de importancia, tanto conducto dentario, senos. Vamos a ver que tenemos una evaluación importante pre o post de la colocación de los mini tornillos. Por ejemplo, hay artículos ya de diversas mediciones y colocaciones como tal de angulación, de tamaños, que respaldan el uso de la tomografía. Por ejemplo, vamos a ver un caso como tal de un estudio donde hacen la comparación y que nos dicen que por lo regular
los tornillos que se colocaron tuvieron que ser recolocados o cambiar la angulación o la colocación en un 52.3%. Aquí nos dan, perdón, voy a regresar una imagen donde está una radiografía convencional, pues comprometido la raíz y el periodonto. Se hace la tomografía, se hace un corte y vemos el daño irreversible que está haciéndose a nivel del cemento, ¿no? Entonces aquí vemos otro corte axial y vemos que prácticamente se cortó todo o gran parte de la raíz. Entonces son evaluaciones importantes que nosotros podemos ir haciendo y que podemos prevenir esos daños a las estructuras de soporte del diente. Aquí, por ejemplo, vemos un artículo donde nos dice que podemos utilizar para ver la angulación y que podemos, por medio de guías, hacer una mejor colocación junto con las reconstrucciones. Por ejemplo, está la guía colocada, tenemos una línea, un ángulo de colocación y la distancia que tenemos o el espesor interradicular del hueso o la cortical como tal, donde está más espesa o más amplia para poder tener mejor agarre de nuestro tornillo, y aún así la colocación a veces no se da de manera satisfactoria, pero pues es importante que tengamos, más allá de una radiografía bidimensional, una mejor visualización de la estructura para no tener lesiones importantes e irreversibles. Tenemos un pequeño video donde podemos ir viendo dónde va a ser nuestra mejor colocación, podemos ir haciendo el recorrido y determinando las zonas. Por ejemplo, podemos congelar imágenes, hacer las mediciones 1 a 1, si es en anterior, si es en posterior, si es por vestibular, donde tengamos por ejemplo en superior, tengamos la mejor zona y que no vayamos a hacer penetración, por ejemplo, del seno. En la evaluación del ATM también es importante. Hay estudios que son comparativos para que nosotros podamos evaluar la forma, si hay algún desgaste, las asimetrías de los cóndilos y de las cavidades, para poder hacer una mejor evaluación de una disfunción temporandibular que esté comprometida durante el tratamiento previo o durante el tratamiento ortodóntico. Por ejemplo, son estudios que nos van a hacer una evaluación en diferentes maloclusiones y que nos ayudan a tomar decisiones, junto con obviamente un articulado de nuestros modelos, un análisis funcional. Es muy complementario y de gran ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos una visualización de nuestros cóndilos en cortes coronales. Podemos ir evaluando visualmente las discrepancias de crecimiento, los desgastes como tal. Aquí vamos a ver una reconstrucción o un paso de cortes axiales, donde se van viendo los cóndilos cómo se están formando en posterior, ver la normalidad ya desde antes de medir los visuales de la morfología de uno contra otro cóndilo. Tenemos herramientas, como ya habíamos visto, de mediciones 1 a 1, como estamos midiendo el ancho del cóndilo, o podemos medir toda su circunferencia con otra herramienta también muy útil, para poder hacer a lo mejor el comparativo de la medición del cóndilo del lado izquierdo contra el lado derecho, o a lo mejor ver el espesor, la densidad. También podemos medir con unidades Hounsfield si hay algún grado de descalcificación, para ver también alguna enfermedad de osteoporosis o esclerosis de la zona, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos midiendo ya toda la circunferencia. Estamos limpiando los números, ver cada una de las mediciones o el total de la suma de todas. Entonces, siempre nosotros tenemos ahí, cuando hay algún ruido articular o cuando hay algún tipo de disfunción, cuál será la forma, porque muchas veces la distorsión que existe para cuando se hace la toma en una panorámica o un comparativo de ATM, pues es poca, ¿no? Porque no podemos hacer giros ni podemos hacer mediciones fiables. Aquí se puede hacer incluso, como vemos en el video, medidas angulares de la inclinación del cóndilo del temporal. Por ejemplo, estamos viendo un video ya mucho más rápido de
pues, toda la reconstrucción que se puede hacer y parar en el momento que querramos para ver nosotros las estructuras de interés. Podemos evaluar erosiones, desgastes, osteofitos, la esclerosis, resorción como tal en pacientes que incluso tuvieron traumas, desgastes que tienen a lo mejor más del lado izquierdo que del lado derecho, si tienen algún tipo de problema más allá de lo que vamos a evaluar. Esta es una herramienta sumamente importante para que cada uno de los pacientes podamos tener, o de los pacientes comprometidos, evaluaciones directas, ¿no? Y comparativos a largo plazo. También es importante recalcarlo. Por ejemplo, tenemos un análisis del cóndilo, de la relación esqueletal. Vamos a ver que hicieron mediciones del espacio que existe entre el cóndilo con la cavidad glenoidea, pues en anterior, medio y posterior. Podemos evaluar también la inclinación que vimos anteriormente, la densidad que existe, si por ejemplo es menos denso en anterior, con el Hounsfield también lo podemos determinar para ver si hay un grado de descalcificación como lo comentamos anteriormente, o las mediciones que podemos también nosotros observar por medio de la reconstrucción a diferente nivel y en diferente corte. Podemos hacer un zoom de lo que estamos haciendo, y este video para mí es muy interesante porque es una de las herramientas que para nosotros como ortodoncistas pues a lo mejor nos queda a lo mejor con imágenes que estamos acostumbrados a ver muy limitado. Creo que estamos viendo la parte ya anterior, la parte externa, el conducto auditivo, parte del arco cigomático, como tal el cóndilo que estamos girando, y vamos a ver conducto auditivo por la parte medial, que es imposible ver en otro estudio convencional, ¿no? Entonces, como ven, pues se puede hacer el corte de nosotros a nuestro placer, a donde nosotros querramos visualizar, cambiar el contraste para que veamos estructuras con menos nitidez que no son para nosotros de interés. Utilidad para tratamientos de expansión y ortopedia maxilar, como vimos anteriormente. Aquí McNamara hace un análisis del paladar donde él reporta que hay pacientes que incluso cuando ya terminaron su crecimiento a edades muy avanzadas, 17, 20 años, todavía él propone o reporta que no han acabado de consolidar la sutura palatina y que todavía se pueden hacer tratamientos de expansión o disyunción. Entonces propone una clasificación de 5 estadios por medio de los cortes tomográficos para poder determinar si se puede o no hacer una expansión o disyunción. También para el CBM, que sabemos que es uno de los métodos para análisis de desarrollo y crecimiento y desarrollo, podemos ver con mayor fiabilidad la morfología de las vértebras, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo, va más allá de un estudio morfológico. También podemos determinar el grado de crecimiento. Hay otros estudios que también por medio de densidades hacen el reporte de crecimiento y desarrollo. Y bueno, aquí estamos viendo algunos de los estadios que él propone para hacer las expansiones en pacientes incluso adultos. DRD Diagnóstico 3D también ofrece como un servicio adicional la interpretación ortodóntica para especialistas que así lo requieran, y es un servicio muy completo que ustedes pueden disponer de él. Bueno, tenemos un departamento de innovación tecnológica donde hacemos pruebas y están invitados cualquier día a conocerlo para que ustedes puedan ver todo lo que estamos haciendo. Estamos a disposición para alguna duda. Y bueno, pues quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan o inquietudes de mi conferencia. Muchas gracias.